Decía Cristina, un ajuste salvaje. Esa es la versión de Unidad Ciudadana de la oposición en general. Ahora vamos a compartir cuál es la posición del gobierno. ¿Qué dice el gobierno? El gobierno está publicando, acaba de publicar, lo que llama el monitor de la economía real. Es un gráfico con una serie de semáforos de colores verdes para mostrar las variables que el gobierno dice que están bien, amarillo las regulares y en rojo lo que el gobierno reconoce que está mal. Este es el monitor que publica el gobierno. Ahí lo están viendo, todo verde, 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 verde. Hay solo dos amarillos, caída de consumo masivo e inflación, que en el último mes al gobierno no le dio lo bien que quería, le dio 1,7% de inflación, y un solo semáforo en rojo, que es caída en la industria textil. Vayamos ahora sí a el contraste entre cómo el gobierno plantea algunos datos y cómo pueden mostrarse esos mismos datos si en lugar de tomar una fotografía uno toma la película o si amplía el panorama y el foco de atención. Vamos a la primera placa. En el monitor del gobierno, uno de los semáforos en verde, una variable muy importante, el nivel de actividad. ¿Qué dice el gobierno? Que en mayo el nivel de actividad creció 3,3% y acumula en los primeros 5 meses del año un crecimiento de un 1%. Datos del INDEC, en principio inobjetables, pero uno puede leerlos de otra manera, no ese dato, sino puede tomarse el trabajo de fijar en la serie de nivel de actividad y con qué se encuentra. Con que, aún después de ese aumento de 1% entre enero y mayo, el nivel de actividad actual, el último que se tiene registro, está por debajo del último mes del kirchnerismo. Esto es industria. En el monitor también figura en verde. ¿Por qué? Porque, según datos oficiales, la industria creció en junio 6,6%. Buen dato. Si uno lo muestra aislado en un monitor, en un semáforo, es un crecimiento considerable. 6,6%. Pero nuevamente, si uno se toma el trabajo y se fija qué es lo que pasó en la industria en un periodo más largo, observa que el año pasado cayó 4,6%, y aún con el crecimiento del 6,6% de junio, en el 2017 la industria está estancada. Tuvo que haber una recuperación en junio para recién empatar. Exportaciones industriales. Según el monitor del gobierno, subieron un 11% en el primer semestre, el dato, el último oficial que hay. Pero nuevamente, en base a los propios datos oficiales del INDEC, uno puede recordar que las exportaciones industriales habían caído 6,6% en 2016 y que si compara las exportaciones del primer semestre de este año son un 12% inferiores a las del primer semestre de 2015 y un 28% inferiores a las del primer semestre del 2014. Salario, ¿qué dice el monitor? Aumentó un aumento de 3,9 interanual. Vayamos ahora a la placa que contrasta la versión oficial, como ustedes veían, el salario acumulando un alza de 2,2% en los primeros 5 meses del año, o nuevamente, en base a datos oficiales, nos encontramos con que en el 2016 el salario real registrado aumentó un 32,9%. Esto es salario de los trabajadores privados en blanco. El aumento nominal fue 32,9% y la inflación del 2016 fue 41%. Es decir, se perdió 8,1 puntos de poder adquisitivo. Y en el primer semestre de 2017 recuperó 2,6% el salario de los trabajadores en el sector privado en blanco. Es decir, que recuperó 2,6 de los 8,1 que habían perdido. Empleo. ¿Qué dice el monitor oficial? Luz verde para empleo. ¿Por qué? Porque el empleo registrado creció en mayo
un 1,5 y 0,3 con respecto a abril, y el empleo privado asalariado aumentó 0,5%. El monitor del gobierno decía que subió 0,5% interanual, es decir, comparando mayo con mayo, el salario privado, el salario de los trabajadores en el sector privado registrado. La otra versión es que si comparamos el último dato oficial con el último dato del gobierno anterior, lo que da es que hay 63.100 trabajadores menos ocupados en empresas privadas que están en blanco. Otra vez, si la mirás así, si mirás el semáforo así, la luz es verde. Si la mirás de esta manera, la luz es roja.